Bien, vamos a comenzar con nuestra siguiente conferencia magistral del ingeniero Armando Becerra. Él es egresado de la carrera de telemática, actualmente es hacker ético, trabaja en el IFAI y es además forense digital. Vamos a darle un fuerte aplauso para escuchar la ponencia Bitcoin y Privacidad 101 del ingeniero Armando Becerra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días. Pierde uno la noción del tiempo cuando se para aquí a platicar. Vamos a ver de manera general un tema que es Bitcoin, criptomonedas y las implicaciones que tienen el tema de privacidad, y vamos a tomar como referencia pues al máximo exponente de este tema, que es el Bitcoin. Primero unas cifras introductorias del porqué el fenómeno de las criptomonedas y de las divisas digitales, ¿no? Primero tengamos en mente que al menos hay 2 billones de personas conectadas a Internet, y que de este total de personas se generan alrededor de 8 billones de dólares en transacciones, en e-commerce. Entonces nos queda claro que con la digitalización de la sociedad de la información, elementos como las comunicaciones y eventualmente las transacciones económicas pues iban a llegar a este plano, y eventualmente las divisas, pero no se esperaba que llegaran con el impacto con el que ha ocurrido en los últimos 3-4 años. En las criptodivisas pues, hay una página que Bitcoin Charts, donde pueden consultar todas las criptomonedas que actualmente se encuentran en el mercado. Ahorita hay más de 400 monedas capitalizando en alrededor de 1.300 mercados. Pues eso nos habla de un impacto económico impresionante. El Bitcoin ahorita, el valor por unidad es arriba de los $500. En 2009, cuando inició el fenómeno del Bitcoin, eran décimas o centésimas de centavo. Entonces las personas que empezaron a trabajar con el Bitcoin a finales de 2009, ahorita han amasado grandes fortunas. Un equipo de grandes inversionistas, los hermanos Twinkleby, es una noticia padrísima. Resulta que Richard Branson, si no lo ubican, es el dueño de Virgin Mobile, que acaba de entrar a México, también está comercializando viajes al espacio. Tanto ha visto potencial en este fenómeno de las criptomonedas, que es a los hermanos Twinkleby, promotores del Bitcoin, hicieron una especie de acuerdo en apariencia formal, donde Richard Branson, cuando haga sus viajes al espacio, va a aceptar como medio de pago el Bitcoin, ¿no? Entonces es un fenómeno interesante, ¿no? Cómo de centavos puedes adquirir, cómo de centavos en una cantidad de tiempo relativamente corta. Ahorita una unidad de estas monedas vale $500-600. El año pasado estuvieron alrededor de $1.400. Y bueno, de ahí ya sabe, el protocolo con el que funcionan todas estas criptomonedas es muy similar. Ahorita lo vamos a detallar. Y bueno, ahorita que ustedes están muchos de ustedes están implementando soluciones para sus trabajos terminales. Bueno, ¿quién quita que si ustedes desarrollan una aplicación para alguna criptomoneda emergente, pues no se vuelven millonarios? La base de estas tecnologías en el uso de las monedas de las monedas comunitarias, vamos a llamarlas así, es las tecnologías peer-to-peer o punto a punto. La misma tecnología que ustedes utilizan para compartir música o para descargar archivos de naturaleza legal o no muy legal, ¿no? A través de torrent, también tienen por objetivo proteger la privacidad de los usuarios. Ya que nosotros le demos otra inclinación, y también ahorita vamos a entrar más en detalle con eso, es muy independiente. En el diagrama, ese logotipo que ustedes pueden ver ahí es de una herramienta que se llama Tor, que es el acrónimo para The Onion Routing, o enrutamiento de cebolla. El enrutamiento de cebolla lo que hace es un redireccionamiento dinámico de proxy, de direcciones IP. Entonces, cuando un usuario está utilizando herramientas basadas en Tor, está navegando en Internet, pues ya no se puede dar seguimiento a las comunicaciones que está utilizando. Si está navegando en Internet, una empresa no puede hacer análisis del comportamiento de ese usuario. Herramientas como Tor, por ejemplo, o comunicación por celular, Bluetooth, que también es usuario-usuario,
que es la clave del punto a punto. No hay un intermediario. Toda la infraestructura, toda la comunicación entre los usuarios y la infraestructura que la sostiene es de y para los usuarios. Entonces, el ejemplo que les quería poner, Tor o la comunicación con Bluetooth, en países de regímenes como de la primavera árabe, por ejemplo, el movimiento de la primavera árabe fue fundamental, este tipo de herramientas, para que los grupos de resistencia mantuvieran comunicación, precisamente para evitar que en este caso gobiernos u terceros intervinieran. Entonces, bueno, creo que ya con estos ejemplos queda más o menos claro que el fundamento de las herramientas punto a punto es mantener la privacidad del usuario en comunicaciones en línea. Bajo esta primicia funciona también el Bitcoin. El Bitcoin basa su valor en un esquema similar al que de antaño tenía nuestra moneda valorada por el oro. Es decir, ustedes acumulaban una cantidad de oro y ese oro, bueno, un país acumulaba una cantidad de oro y ese oro era representativo del valor de su moneda. Actualmente lo dirige un acuerdo de deuda entre los bancos mundiales. No voy a profundizar en ese, pero antes estaba basado en la cantidad de oro y de metales que tenía un país. El Bitcoin funciona de manera similar, regresando a ese modelo, pero basada en poder computacional. Es decir, entre más usuarios participan en la red de Bitcoin y más poder computacional existe, pues el valor de la moneda se mantiene constante en el tiempo. Hay un algoritmo que define al Bitcoin, y es donde entra el tema del uso de la red y de la minería. Para los que ustedes puedan tener Bitcoins, hay dos opciones básicas: que ustedes los compren con una casa de cambio, o que ustedes participen en la red y se dediquen al minado de los Bitcoins. El minado de los Bitcoins es similar al del, retomo el ejemplo del oro, es similar al del oro cuando comenzó. O sea, al principio el valor del oro radicaba en que la gente veía las piedras de oro en los ríos y las iba recolectando, el oro se volvió escaso, y conforme iba pasando el tiempo se identificó que el oro era una buena referencia porque era valioso, porque era escaso y porque se necesitaba esfuerzo para extraer. A la fecha, para que ustedes puedan extraer oro, o sea, tienen que tener una maquinaria impresionante y hacer ellos gigantescos en la tierra. Antes, 500, 600 años lo podían recoger de las piedras del río. Para minar bitcoins es similar. En 2009, con una laptop, con una computadora cualquiera, podías empezar a minar bitcoins. Minar bitcoins es resolver un algoritmo complejo. Entonces, con una computadora sencilla al inicio, podías resolver. Conforme ha ido pasando el tiempo, ese algoritmo se vuelve cada vez más complicado. Entonces, requieres un poder computacional mayor para obtener una unidad de la moneda. Y lo que ocurre es que a la fecha, quienes minan bitcoins tienen cuartos de servidores gigantescos, o toda su casa, todos los sótanos de su casa hacinados con computadoras y tarjetas de procesamiento para mantenerse al día mínimo. Entonces, bueno, no sé si empieza a quedar claro cuál es el valor del Bitcoin. Es una moneda que reside en la comunidad de los usuarios, basa su valor en un poder computacional que vemos. En el contexto en el que vivimos, es muy difícil que podamos acabar con todo el poder computacional. No sé si recuerden o se hayan visto una película de la serie James Bond que se llama Goldfinger, que su plan maestro del villano es ir y tirarle una bomba nuclear en la reserva de oro de Estados Unidos, porque entonces vuelve al oro radioactivo y como la moneda estaba basada en oro, pues ya no iba a valer nada el dinero del país. Imaginen un escenario similar para el Bitcoin, que su valor reside en Internet, en la infraestructura de Internet. ¿Ustedes creen que puedan tirar una bomba nuclear, un meteorito que pueda desactivar toda la infraestructura de Internet de todo el mundo? Es algo realmente complicado. Entonces, ahí reside el valor, residen los usuarios y reside el que cada vez es más escaso. El algoritmo evita que conforme pase el tiempo alguien mine indiscriminadamente bitcoins. Si no tienes más poder de cómputo, no puedes. Y estos algoritmos se comportan de tal manera que llega un momento en que aunque tengas todo el poder de cómputo del mundo, el algoritmo es básicamente imposible de resolver. Entonces también se asegura que quienes pueden resolver el Bitcoin
lo hacen a través de un valor escaso, ilimitado, y que te tienes que apurar. O sea, se estima que el total de bitcoins máximo va a llegar para 2014. Ahora, el funcionamiento de la infraestructura de las transacciones. Ya hablamos del valor como moneda, ya hablamos del comportamiento como parte de la infraestructura. Ahora, ¿cómo hacemos los intercambios o cómo hacemos los pagos y las transacciones? El protocolo se llama blockchain. Básicamente, si ya han trabajado con algo de cifrado, es llave pública, es decir, el usuario, déjenme muestro, esta dirección bit address, ustedes pueden entrar y generar su primera cartera de bitcoins en 1 minuto. Lo que ocurre es que generan, en el momento de entrar a la página con un random, se genera una llave pública y una llave privada. La llave pública es la que pueden compartir con los usuarios para que les hagan transacciones o ustedes puedan hacer transacciones, y la llave privada es pues, para que puedan acceder a sus fondos. Entonces, voy a regresar un poco al tema de las transacciones con dinero. O sea, con Bitcoin ya queda más o menos claro que para hacer una transacción económica basta que se genere una llave en 1 minuto a través de una página de internet, ustedes mismos se llaman. Esta llave les va a servir de cartera para tener sus fondos. Y les digo, regreso al tema de las transacciones bancarias. O sea, ustedes sobreentienden que cuando tienen una tarjeta de crédito o débito hay cierta privacidad implícita. Entonces ese diagrama nos ayuda un poquito. Manejamos un tema de identidad, ¿no? La persona que está detrás de una cuenta de banco, quien realiza la transacción. La transacción no la hace nada más entre la tienda y ustedes o entre la persona que depositan ustedes. El banco y otras entidades financieras actúan de intermediarios, ¿no? Y puede haber un counterparty. Consideren, por ejemplo, si ustedes están haciendo transacciones muy grandes, que alguien los puede investigar por lavado de dinero. Entonces, todas esas personas, digamos, son quienes conocen la transacción o pueden conocer las minucias de esa transacción, pero el público en general no. O sea, si yo compro una pantalla de plasma, solo lo va a saber todos estos actores que ya les mencioné, pero bueno, salvo que yo no se los comunique a ustedes, no lo van a saber. Entonces, es un esquema de privacidad, digamos, aceptable. Pero con las criptomonedas y por lo que ha sido el boom también en el tema de privacidad, es que lo único que es público es la transacción por sí mismo. ¿Quién la hizo? ¿Cómo se hizo y para qué se utilizó? No es de conocimiento de nadie en absoluto. ¿Y cómo va a funcionar esto? Si es un esquema de llave pública y todas las llaves de todos los usuarios y todas las transacciones están expuestas, es irrelevante, digamos, a quién pertenece. Nunca se van a desviar fondos de esa manera, porque todas las transacciones van a ser transparentes. O sea, pero veanlo del otro lado, vean la cantidad, o sea, en el diagrama, vean la cantidad de actores a las que se reduce esa transacción. O sea, ya no va a haber una entidad, ya no va a haber un departamento de Hacienda que investigue la transacción. Eso nos suena como posible oportunidad para el lavado de dinero, ¿no? O para compra de bienes ilícitos. Ya no hay una entidad bancaria en medio. Entonces, hipotéticamente, si una empresa adquiere muchos bitcoins, puede o sea, sin exagerar, no es un escenario cercano, pero puede desestabilizar la economía de un país, porque, o sea, las monedas, o sea, no sé si vean un poco el tema financiero. Cuando en la compra y venta de divisas, ninguna divisa es independiente, están interconectadas. O sea, se cotiza un peso en relación a un valor del dólar, que se cotiza en el valor a otra divisa, que son convenios que establece un banco mundial, un banco de México, que hace rato. Entonces, sí, digamos que hay un acuerdo entre los países para ir balanceando las monedas y no producir deflación o inflación, que a lo largo de la historia hemos visto que lleva grandes tragedias a los países. Entonces imagínense que un país es capaz de adquirir, una potencia es capaz de adquirir mucho de esta divisa y devaluar otra moneda. O sea, se empieza a volver un tema ya crítico.
Y bueno, no creo que alcancen a ver muy bien, pero es lo que les decía de las transacciones. Esta es la página de blockchain donde pueden consultar en vivo y en tiempo real, pueden ver las transacciones que se van efectuando de todos los usuarios. Y eso que está en verde es un botón para acceder a qué está ocurriendo con la transacción y pueden ustedes ver en particular la llave pública y el identificador de esa transacción. O sea, siempre pueden saber qué pasa. Entonces empezamos a ver el tema de privacidad con las criptomonedas. Primero, vamos a pensar en un buen escenario, que las criptomonedas se vuelven algo de uso corriente y en lugar de traer tarjeta de crédito traigo mi código QR con mi llave pública y entonces para hacer pagos o recibir dinero voy con mi llave pública. Como todas las transacciones van a estar registradas en este esquema, alguien con un algoritmo en Python podría fácilmente hacer un programa complejo, un script sencillo en Python, podría identificar todas las transacciones de un usuario. Y entonces, ¿qué ocurre? El anonimato que se supone que yo quería tener en las compras que estoy haciendo, desaparece, porque alguien me puede perfilar. Ahora pensemos en un buscador que son los que actualmente hacen análisis de comportamiento por navegación de usuarios. O sea, ellos lo que hacen con nuestras cuentas de usuario es perfilar. Bueno, si entramos a ver 3 libros de la serie de Harry Potter, pues cuando entremos otra vez a cierta página nos va a aparecer la recomendación de los siguientes 3 libros que nos falten por leer. Eso es lo que hacen actualmente ya los buscadores behavioral target, análisis por comportamiento. Ahora imagínense que si el Bitcoin se vuelve un elemento de uso corriente que relacione sin filtros ese análisis de comportamiento junto con nuestras transacciones y en los montos que gastamos de manera directa. Y ya no solo las empresas como un Google, como un Microsoft a través de Bing, ya un usuario corriente con un script puede perfilar a las personas. O sea, ya empieza a haber implicaciones serias a la privacidad. Y por el otro lado, les explicaba un poco del protocolo Tor, ¿no? De este enrutamiento dinámico que evita que alguien pueda dar seguimiento a un usuario. Está muy padre que te puedas comunicar de manera anónima, que puedas publicar contenido de manera anónima. ¿Qué pasa si a una plataforma anónima le das un medio de pago anónimo? Los usuarios pueden utilizarlo para comerciar bienes ilícitos. Esta es una foto de Silvergate, lo que alcancen a ver. Silvergate ya fue cerrado por el gobierno de Estados Unidos. Era un mercado de drogas en línea que capitalizaba alrededor de $1 billón. $1 billón. Y fue cerrado. Y se podía hacer cualquier cantidad de compra de exportaciones. Este es Black Market Reload, también ya está cerrado. No solo vendía drogas, vendía armas, entrenamiento paramilitar, software ilegal, credenciales de nacionalidad para... O sea, si a ustedes no les gustaba su título de Lupita, podían conseguir otro de otra universidad de Estados Unidos ahí. Asesinos a sueldo, tráfico de oro, de diamantes. Todo a través de infraestructura privada y de medios de pago que ya eran identificados a través solo de pines y de buena confianza, digamos, entre quien compraba y quien recibía. Ustedes podrían llegar a pensar, no, pues, ¿cómo voy a confiar en recibir y en mandar dinero? Sí, había cierto grado de estafas, o hay cierto grado de estafas. Cerraron estos, pero siguen surgiendo nuevos mercados ilegales a través de herramientas de anonimato y más con sistemas de pago discrecionales como el Bitcoin. Pero este tipo de mercado también subsiste por la confianza. Si yo compro droga y el dealer, vamos a llamarle así, me demuestra ser una persona confiable y me da mi producto a cambio de mi pago, me va a hacer regresar constantemente. Entonces estos mercados funcionan más en confianza de lo que podríamos pensar y de ahí su éxito, su índice de capitalización. O sea, lo vemos en análisis. Me parece que la OEA incluso hizo un estudio para 2000 donde catalogaba este tipo de mercados a través de criptomonedas como una amenaza de 2014 a 2025.
Entonces empezamos a ver que, que la privacidad se empieza a desbalancear. Queremos que se cuide al usuario, queremos proteger nuestro comportamiento, pero tampoco queremos que se trafique con personas, con drogas o con armas, abusando de estos elementos. Y que cualquiera de nosotros podría hacer cualquiera de las dos cosas. Y más un tema de ingenieros que pueden desarrollar aplicaciones basadas en estas tecnologías. Entonces, retomando este tema, o sea, en un foro tan bonito como este, pero también de poco tiempo, no podemos encontrar soluciones. Pero sí podemos problematizar, ¿no? Ya nos quedó claro hacia dos sentidos que se está inclinando el tema de criptomonedas en privacidad. Y les quiero presentar un caso como a tema de conclusión. Los amigos de Forbes hicieron un experimento donde se pusieron a comprar pequeñas cantidades de droga en Silk Road cuando estaba abierto y hicieron estas compras con Bitcoin. Se supone que debía ser anónima completamente la transacción y que al final debía ser irreconocible que ellos mismos compraron la droga. Pues como lo vimos hace un momento, como el tema de las transacciones es público, lo que hicieron fue rastrear sus mismas carteras y se identificaron a ellos mismos como vendedores de droga en el mercado y se dieron cuenta que una autoridad que se diera la tarea de dar seguimiento a quien compra con ciertas características en el estilo de su transacción podían llegar a identificar quiénes eran los compradores. Entonces entra otra vez ese dilema, ¿no? ¿Qué tan válido es violar la privacidad? ¿En qué esquemas es permisible? ¿Y en qué esquemas cuando nosotros... Es un tema que no vemos mucho cuando desarrollamos tecnología de aplicaciones, privacidad por diseño. ¿En qué puntos es crítico que mantengamos privacidad para nuestros usuarios? Seguridad para los datos en transferencia, en los datos en resguardo, y en qué momentos no es crítico y en qué momentos se debe compartir con terceros. Son consideraciones que a veces no tomamos en cuenta, pero son vitales en el diseño de nuestras aplicaciones. Y bueno, de mi parte, eso es todo. Si tengan dudas, preguntas por este lado, quejas, insultos, ya personalmente. Hola, buenos días. Estás hablando de minar Bitcoin y de que las entidades pues resuelven cierto algoritmo para minarlos, ¿no? ¿Qué se hace con esos resultados, con todo ese procesamiento? O sea, ¿resuelve algún problema matemático? Sí. ¿Se usan esos resultados para algo? No, en el momento es un sistema con retroalimentación. Entonces, cada que un usuario resuelve por eso se llama blockchains o cadenas de bloques, no es un problema, es un algoritmo que describe varios segmentos de los nodos que participan en esa red. Conforme un usuario resuelve uno de esos bloques, hace más compleja la red para el resto de los usuarios y entonces lo que ganas en ese momento es una unidad, un bit que se va, digamos, que a tu cartera. O sea, lo que vimos, los códigos QR de inicio te sirven para recibir y hacer las transacciones. Entonces, en el momento en que tú estás resolviendo con poder computacional disponible un bloque y lo logras, un Bitcoin se te abona esa carta. También si eres parte, ese es otro punto, creo que no lo comenté, siendo parte de la red y de la infraestructura, eres dueño parcial de las transacciones, como una especie de PayPal, ¿no? O sea, PayPal es dueño de un porcentaje de la compra porque es un intermediario entre la tarjeta de crédito y la tienda. Entonces, si tú fueras parte de la infraestructura, eres dueño del 0.0001% de todas las transacciones que se realizan. Entonces, son esas dos maneras cuando tú no los compras a través de una casa de cambio. Los minas, que es este proceso donde resuelves este algoritmo que hace más compleja la red, o bien perteneciendo a la red y haciendo que las transacciones pasen por tu infraestructura. ¿Sí? Sí, pero yo tengo dos dudas con respecto a Bitcoin. Primero que nada, ¿hay algún organismo o banco mundial que avale formalmente cuál es el valor en cambio de divisa que se le asigna a los Bitcoins, en las diferentes divisas que existen?
bueno, o sea, hasta ahorita es una moneda, ni siquiera es una moneda. Al principio, bueno, en una de las láminas puse criptomoneda y criptodivisa. Y tan solo en la definición hay cierta, bueno, no es cierto, hay bastante discusión. Se le considera moneda porque pues, a fines prácticos tú puedes comprar y vender. Pero como fluctúa, como pasa de $100 a $500, y este precio, contestando a tu pregunta, varía en función a la demanda del mercado, al igual que lo hace una acción. O sea, tú compras una acción de Coca-Cola y la buena reputación de Coca-Cola en un día hace que suba el valor de esa acción y al otro día baje. Aquí entran otros factores también como el poder computacional, también el tema de reputación. Cuando cierra Silgo y se arma un escándalo con el tema de que Bitcoin se utiliza solo para comprar cosas ilegales, su precio cae. Pero cuando entran estos inversionistas que les mencionaba, los Winklevoss, que son gemelos multimillonarios, llegan e invierten 60% de su fortuna en Bitcoin y al poco tiempo lo capitalizan y son más ricos, se vuelve muy popular y sube. Entonces, ya no es un tema de una moneda, porque si en una moneda de uso corriente, o sea, ahorita compras una torta a 10 pesos y el valor de esa moneda va a ser que esa torta ya no cuesta 10 y en 20 minutos cuesta 50 pesos. No es práctico como moneda, pero sí como divisa, sí como medio de inversión. O sea, a mí me conviene estar atento al mercado, comprar bitcoins y cuando suban, comprar, cuando bajen, vender, y así está jugando, pero eso no lo haces con tu dinero, lo haces con las acciones. Entonces ese mismo comportamiento especulativo hace que cambie el valor exactamente igual que las acciones. No hay una unidad reguladora. Y ya en el tema por país hay una página que se llama Bitcoin Legal que describe qué países son Bitcoin friendly, quienes son buenos para recibir el Bitcoin, tanto para minar como para comprar y vender. Lo que sí ha habido son países que explícitamente prohíben algunas de estas dos conductas. Me parece que no me viene el nombre ahorita. Un país de Asia tiene prohibido hacer transacciones con Bitcoin en su país, pero volvemos también al tema transfronterizo. ¿Qué evita que yo desde este país que tiene prohibido Bitcoin, que yo lo compre en línea a un exchange, una casa de cambio en Estados Unidos, en Canadá o en Nueva Zelanda? Pues nada me lo impide, ¿no? Entonces también por ahí no hay una regulación explícita. El Banco de México, por ejemplo, no permite que una institución financiera formal venda bitcoins, pero eso no evita que como comunidad yo no lo pueda adquirir en otro lado. Entonces la regulación sí va variando por país en el tema de adquisición y de generación, y en el de precio es basado en la comunidad. Bueno, mi duda es más respecto a la privacidad. Mencionabas que en blockchains yo puedo ver cualquier transacción, todas las transacciones son transparentes, y en ese experimento de Forbes se podía rastrear pues quién era quien hacía las transacciones. Pero aterrizando un poco, lo que yo entendí es de que usando herramientas como Tor podía de alguna forma evadir estas invasiones en mi privacidad, o es algo muchísimo más complejo evitar esto. Es un tema de balance. O sea, cuando digo que el Bitcoin se vuelve una herramienta de rastreo como elemento de uso práctico, es porque, bueno, con la herramienta que les mostré con BitAddress, en un minuto generó una cartera. Si esa cartera, sin enredados, ¿cuántas carteras traen en la bolsa? O sea, carteras físicas para traer su dinero. Una, ¿no? O sea, ¿cuántas tarjetas de crédito pueden tener para administrar sus finanzas? En teoría, la buena práctica, 2 o 3 máximo, ya si no cuando trabajen, 2 o 3, porque si empiezan a tener, y han escuchado las historias de terror, si empiezan a tener más de una tarjeta de crédito o más de una tarjeta de débito, por un tema de control se empiezan a desbalancear y pues ya no pueden manejar
fuentes de inversión, digamos. Entonces, si lo extrapolamos al Bitcoin, si se populariza, los usuarios de manera normal, o sea, no digamos un usuario avanzado, o alguien de manera normal va a traer una cartera o dos. Entonces, esa una o dos carteras pues van a ser identificables en las transacciones. O yo voy a rastrear esa cartera que la usa el usuario para hacer 20, 30, 40 compras. Entonces voy a ver esas 30, 40 compras en los blockchains. ¿Qué hago para anonimizar mi compra? Que es la otra cara que se vuelve preocupante. Pues hago una cartera nueva. Son irrastreables, la transacción es única. O sea, si voy a, la gente que entraba a Silk Road generaba 30, 40, pero carteras diferentes. Para una cartera usarla para una sola transacción. Y entonces pues, no ser rastreable. Si utilizo dos carteras para transacciones dentro de este mercado, pues me empiezo a volver identificable, porque perfilo el producto y perfilo la compra. No precisamente por Tor, o sea, Tor, aunque si buscan noticias ahorita, ya van a encontrar por ahí que ya se hackeó Tor y que hay vulnerabilidades, todavía eso se discute. Que son elementos técnicos de vulneración a la seguridad más particulares, pero no porque te rastreen a través de Tor. Que otra paréntesis, también te podrían rastrear, pero es un tema que toma mucho tiempo y esfuerzo. Entonces por ahí no te van a rastrear. El rastreo lo hacen si solo usas una o pocas carteras, perfilas a través de las compras que se van a repetir porque la cartera es la misma. ¿Sí? Bien, bueno, pues vamos a darle su reconocimiento al ingeniero Armando Becerra, quien es, por cierto, egresado telemático de aquí de la UPITA. ¿Sí?